Solo permítanme un momento. Por aquí nos quedamos. Bien, está bien ahí con los problemas del... bueno, no tenemos intérprete para nuestros compañeros sordos y hay problemas por la lluvia, ¿verdad? Acaba de tronar fuerte por acá también. Bueno, pero vamos a ver, ojalá se pueda solucionar. Bien, entonces vamos a comenzar acá con el arte asturiano. Acuérdense que si hablamos de Asturias, es el norte de España, o de la península ibérica, ¿verdad? Entonces, al arte asturiano o el arte asturiano es, es un estilo pues dentro del prerrománico y que fue es contemporáneo de la ocupación musulmana de España. Una diferencia, o más bien, la principal diferencia con el arte musulmán, que como les digo era contemporáneo, estaban al mismo tiempo, es que el asturiano es más, bueno, es libre de influencias musulmanas. Los musulmanes estaban hacia el sur de esta región y para ellos pues más bien era reforzar con la gente que migraba desde la zona ocupada, desde las regiones ocupadas en España, migraban hacia el norte. Y entonces eso enriqueció bastante esta zona. Digo, enriquecer en el sentido cultural, ¿verdad? Porque pues es una época en la que pues hay bastantes carencias, dada la misma situación contextual que les mencionaba la vez anterior de el problema de la inseguridad y el problema también de ser una época donde el mundo prácticamente de esta región es ruralizado. Pues todos viven en las zonas rurales, no hay ciudades importantes o tan grandes al menos que pudieran pues proveer de todos los recursos necesarios. Entonces, eso es acá. No es que fuesen así como ricos, cuando digo es una región muy rica, me refiero a la parte cultural. Aquí un mapa que muestra, vean, la región de Asturias al norte, el Emirato de Córdoba o el Al-Ándalus es el otro nombre con el que se le conoció a esta región. Todo esto era dominio musulmán. Si recuerdan, esta pequeña región de acá era de dominio o de influencia bizantina y toda la zona central era visigoda. Ahora toda esa región, lo que ven en verde, es pues, territorio musulmán. Asturias, como les decía, el norte se mantiene eh, separado, digamos, culturalmente de esta región y muchos cristianos, pues que no querían estar bajo dominio musulmán, pues emigraron al norte, esta región. Acá tenemos el imperio carolingio también. El imperio carolingio es el de Carlomagno. Este es cristiano también, goza de la venia del papado. Acuérdense que el papa tiene también problemas con luego el emperador allá en Bizancio por cuestiones de iconoclasia. Y entonces, pues, el emperador Carlomagno es quien va a hacer alianzas con él. Y entonces hay una realidad también a nivel
cultural religioso en Europa, pues diferente. Pero bien, entonces estamos en esa zona norte. ¿Qué es lo que vemos por acá? Primero que hay dos tipos de arquitectura. La arquitectura civil, que se refiere a palacios, lugares en donde pues vivían los líderes. Eventualmente estos líderes se convirtieron en reyes, acuérdense. O sea, no es que de entrada, comenzando con el prerrománico, ya eran reyes, no, estos poco a poco, el líder, las varias generaciones, pues terminó por convertirse en un rey con la venia de la iglesia, porque era la iglesia la que le imponía, o la que le ponía la corona, y de esa manera imponía a ese gobernador, o ese rey, perdón, al grupo, a las personas pues, de la región. Palacios, hospitales. Hospitales eran más bien como casas de curación, algo así el término que se utilizaba, lugares pues en donde había medicina tradicional, básicamente. Y también un poco de instrucción religiosa, porque las dos cosas se consideraban que iban igual o a la par. Luego la arquitectura religiosa, esa es principalmente iglesias. Hay un estilo eh, como de las basílicas romanas que se mantiene. Es un estilo un tanto particular, diferente al visigodo en el sentido que es más alto. Las construcciones son de mayor altura que las que veíamos en la región pues, de dominio visigodo. Y pues, ¿qué más? Los materiales son pobres, digamos, no hay mármoles ni nada por el estilo, sino que es piedra. El tipo de piedra se llama toba, y la toba es una piedra de origen volcánico que es liviana, pero al mismo tiempo es bastante sólida y fácil también de moldear. Pues con eso era que se construía por acá. Hay una generación, una dinastía casi que de líderes, en este caso, que se convierten, como les decía, en reyes, y a esto se les conoce como Alfonso de Ramiro, principalmente, o la época, de hecho, de Asturias se divide en prerramirense, ramirense y posramirense, porque el rey Ramiro I, este es el año 842, o sea, siglo IX, ya aquí en esta época, si hablamos de reyes, pues es uno de los que más impulsos da a la cultura y a tratar de unificar también la región. Es contemporáneo, les repito, del dominio musulmán en el sur. Ahí van a tener pues eso de las etapas. Aquí tenemos las etapas del arte asturiano, la etapa de formación, la prerramirense, la ramirense, como les mencionaba, y la posramirense, que son tipos de iglesias muy similares, realmente no es que sean grandes cambios los que hay en unas de otras. Y una de las características, pues, es la altura. Elevan un tanto más y por lo tanto aparecen recursos arquitectónicos que no veíamos en otras. Aquí vamos con las características y tenemos, pues, el deseo de tratar de copiar de alguna manera a las obras del reino visigodo, que de esta época pues ya había quedado bajo dominio musulmán, el poder con la monarquía de esta región. Acuérdense, les decía, los líderes eventualmente, al cabo de un par de generaciones, pues terminaron convirtiéndose en reyes. Ahí eso, pues, van a tener mucho poder en la región, acompañados por la iglesia cristiana siempre. Luego un predominio de la arquitectura, fundamentalmente abovedadas, eso significa que hay bóvedas sobre las naves de las iglesias. Y también algunas cosas como por ejemplo eso que lo van a tener ahí para que estudien, el sillarejo, la mampostería y ladrillo para los muros, arcos de medio punto. El medio punto, acuérdense, es influencia romana. El peraltado es el de medio punto, solo que un poco más elevado. La bóveda de cañón es igual, eso es influencia romana. Muro compuesto, eso significa que hay arquerías, estribos, contrafuertes. Estos son uno de los elementos que permiten que se eleve el tamaño de las iglesias o de los palacios. Los contrafuertes, estas estructuras que sirven para sostener el peso del edificio.
También pues hay unas temáticas que se utilizan bastante diversas, propias de la región, y pues hay hay poca decoración dentro de las iglesias. Sí vamos a encontrar, pero no es tanto como lo hubiésemos visto en Bizancio, por ejemplo. En cuanto a las columnas, pues las basas, que es la parte inferior de las columnas, son decoradas, los fustes son sogueados. Esta palabra sogueado deriva de soga, es decir, que los fustes de las columnas parecen como si fuesen un lazo, una soga. A eso es a lo que se refiere. Los capiteles, esos llevan bastante decoración geométrica mayormente, aunque también hay algunas que llevan arte figurativo y plantas también. Y bueno, eso es lo de los edificios, de planta basilical a 3 naves principalmente. Acuérdense que las naves, cuando hablamos de una iglesia, nos referimos a cada una de las secciones dentro de la iglesia. Ustedes han entrado a una, entran digamos, el pasillo principal y luego hay unos pasillos a los lados y lo que los divide son columnas. Entonces esas son las naves. La nave central sería el pasillo principal, el que nos deja ver el altar al fondo, y las naves laterales son las que están pues, a un lado, izquierda-derecha, separadas normalmente por columnas. Luego, cabeceras tripartitas, dice, o sea, tiene 3 secciones en el cabecero con ábsides. Normalmente son rectangulares en esta región. Y el central, pues, más amplio. Vamos a ver ya, cuando veamos las imágenes, van a ver que es mucho más fácil, pues, entender esto. Bueno, lo de los ábsides, sacristías laterales, estos son espacios de la iglesia dedicados para los sacerdotes o los obispos. Y el pórtico, pues, es una sección en la entrada del edificio, la entrada del templo. Luego los contrarrestos y contrafuertes, ya vamos a ver el caso de San Miguel del Hilo, que pues es uno de los que, estos recursos que les decía, ayudan a sostener el peso de los muros cuando las construcciones se elevan. Vamos a ver acá unos ejemplos. Esa es una de las que se consideran para el arte asturiano una de las más hermosas iglesias. Esta se llama Santa María del Naranco, no Naranjo, que me lo han colocado así, Santa María del Naranjo, pero es Santa María del Naranco. Vean que este es el edificio. Algunos teorizan que este edificio originalmente pudo haber sido un palacio, pero pues no hay todavía como que datos que lo comprueben completamente. Eso es por la estructura que tiene. No se ve como las iglesias, al menos desde la parte externa, como las otras que vamos a ver. Sin embargo, internamente sí tiene esos espacios como las basílicas. Pero otro dato también es que normalmente las iglesias de planta basilical tienen una cruz inscrita, o sea, tienen forma de una cruz y la vemos desde la planta arquitectónica. Entonces, esta pareciera que no tiene, pero esta sección de acá, esta, que del otro lado no está, ven ahí, se cayó, es un faltante que tiene de ese lado, es el otro brazo de la cruz, es decir, que esta, aunque no lo parezca, pues sí tenía forma de cruz. Y vean que es una iglesia, digamos, relativamente pequeña y tenemos la comparación del tamaño de esa persona que está observando acá una de las entradas a la parte baja de la iglesia. Los contrafuertes son estos, vean, estas como columnas adosadas en la parte externa. Estas son las que sirven para sostener la altura o sea, el peso del muro cuando los muros se elevan. Aquí tenemos 8 prácticamente, 4, 4 y otras 4 ya al otro lado. Estas servían para sostener el edificio. Vean, aquí se ven mucho mejor. Estos se llaman contrafuertes, no se les debe olvidar. Esto lo vamos a ver en el románico y lo vamos a ver en el gótico también. En el gótico se transforman y luego aparecen los otros elementos que acompañan al contrafuerte, pero pues eso es en el gótico. Pero bien, entonces esta es Santa María del Naranco, como les decía, una iglesia pequeña. Aquí está el interior, y ahí podemos ver
Esa es la zona del altar, es el cabecero. Vean que está apuntando hacia el oriente, hacia el lugar hacia donde sale el sol. De manera que la luz ilumine la parte del altar. Esta sería la sección del pórtico, al pie de la cruz, solo que en este caso está elevado, es como si fuese una pequeña terraza en la parte de frente. Y en los laterales, pues ya vieron que son los accesos, que sería hacia acá, hacia ambos lados. Vale, un poco de cerca. Vean, tamaño de las personas. Esto es una bóveda, acuérdense. Cuando les menciono bóvedas, techos abovedados, se refiere a esto. Ahora, las bóvedas, más bien las bóvedas que tienen esta forma, bóvedas de cañón, estas en la parte externa tienen techumbre de madera y de teja. O sea que por la parte externa no se ve así, sino que tiene teja y madera, que es la que le sirve para proteger toda esta zona. Y ahí podemos ver también la decoración. Principalmente pues geométrica, bastante sencilla la que yo. Esta es lo que les decía como pórtico. No se alcanza a ver quizá muy bien, pero ya lo vamos a ver en otras imágenes. Pero acá están los fustes de las columnas que les decía sogueadas. Sogueadas significa que tienen forma de soga, o sea, como una cuerda. Acá. Ahí, en esta se nota un poquito más. Eso es de lo sogueado. Y vamos a ver una más. Esta está bastante cerca de la que acabamos de ver, pero un par de metros arriba de arriba, digo, porque es como una ladera, de Santa María del Naranco. Esta se llama San Miguel del Lilo. Y pueden ver, igual se ve como pequeña, pero es bastante alta. A diferencia de la de Santa María del Naranco, esta tiene otras estructuras en los laterales. Ahí tenemos los contrafuertes. Les decía, pues esto sirve para sostener la estructura. Ahí vemos esto. Estos son contrafuertes. Tenemos otros, hay otros más. Y también, esa es la nave central de la iglesia. Ven aquí que las naves laterales están construidas también con otros muros, otra estructura más baja en tamaño. Estas también sirven, estas paredes sirven para sostener la del centro. Y luego, pues más contrafuertes. Esto pues se hacía todavía mucho más sólido. Esta es la parte interna. Ahí pueden ver, está orientada de manera que las luces del amanecer sean las que entren por las ventanas, la del altar y las laterales. Eso significa que esta zona era la primero se iluminaba. Acá. Eso es cuestión, acuérdense, de ideología, de doctrina, porque significa entonces que pues a la hora de un acto litúrgico es acá donde se veía la presencia a través de esa imagen, de esa luz de Dios. Y pueden ver también, pues es una zona que está en alto. Acá. Les voy a tener un poquito lo de quiero mostrarles algo. Ya volvemos a la imagen. ¿Cómo van las lluvias por ahí? Aquí creo que ya pasó. Solo pringa, profe. Está bien, pues qué bueno. Sí, de momento se ha mantenido, así no se va la señal. No hay problema que se va la señal. Bien, voy a compartirles pantalla de nuevo y vamos a ver. Ven, esta herramienta a mí me gusta un montón porque pues nos permite movernos a lugares en donde pues a veces nos va a costar un poquito llegar. No digo que no vamos a ir, porque vamos a ir a España a ver arquitectura prerrománica y románica. Pero pues en todo lo que eso llega. Vean, bueno, la península ibérica
acá. Acuérdense, en esta época la mayor parte de territorio era de dominio musulmán. Y Asturias está en la zona norte, la zona del actual Toledo, León, por ejemplo, hasta León. Cuando veamos gótico vamos a ver un poco sobre eso. Y acá está la iglesia, que tenemos la ciudad principal, es Asturias. No, Oviedo, perdón, Oviedo es este lugar. Bien. Noten que es la zona, bueno, la ciudad ahora está acá. En esta época probablemente había un pequeño poblado en esta zona y habían poblados en todos los alrededores de la región. Entonces, vamos por acá. Hay que ver. Bien, esto tiene este recurso. Bueno, aquí si se fijan ya podemos ver en 3D la iglesia. Este es San Miguel del Hilo, lo que les acabo de mostrar. Y bueno, ese es el pequeño parquecito donde está. Vean, esa es la forma de la iglesia. Digamos, esa es la entrada, el pórtico, entrada por acá. Y acá, ese sería el cabecero de la iglesia. Noten que tiene forma de cruz. La entrada allá, el altar acá, un ábside cuadrangular, y los brazos de la cruz, que sería acá. Y en la zona donde se juntan los brazos, eso se llama transepto, acuérdense, es el transepto. Dice aquí Rafael que si no pertenece al mismo periodo de tiempo, pero Montegiglione tiene una arquitectura similar. Probablemente es prerrománico. Sí. Está en la zona como el bosque o campo, pero ¿en qué región? Ya sé, bueno, vamos a ver. Bien, les decía con esto, acá, no sé si esto lo han mejorado un poco, pero creo que sí. Vamos a pararnos aquí enfrente. Bien, acá una vista de frente, todo lo que carga la imagen, ahí está. Vean, esta es como la vista que tendríamos si estuviéramos parados enfrente de la iglesia. Pueden ver. Estos son los contrafuertes que les mencionaba. Esto es lo que sirve para sostener las paredes. Ayuda, es el sistema de contrarrestos, contrafuertes, para sostener la estructura de la iglesia. A ver si hay otra. Vamos a ver la parte del cabecero. Bien, esta es la parte de atrás, es el cabecero. Vale. Esa es una de las cosas también que se los he mencionado en otros momentos. Las entradas de luz de estas iglesias eran controladas porque era parte digamos, de lo que se le enseñaba a la gente. La luz es la presencia de Dios, es la presencia de Jesús. Entonces eso se trataba de manejar de manera teatral en las iglesias. Entonces vean, este es el cabecero de la iglesia, donde está el altar, y noten la ventana. La ventana es solo como si fuese una fisura en la pared. En la parte interna, esa es la parte externa, en la parte interna es más ancha, de manera que la forma de la ventana se llama abocinada, o sea, tiene forma de bocina, por así decirlo. Es abocinada, es ancha en la parte de atrás, perdón, angosta en la parte externa, en este caso sería atrás, hacia adentro se abre, es más ancha. Eso permitía que la luz entonces se esparciera de mejor manera en la parte interna. Hay otras ventanas acá también en los laterales y estas ayudaban a que la luz pues entrara de manera más, se dice, más controlada pues
a la iglesia. Luego, okay, se fue por acá. Bueno, acá está, ya queda la San Miguel del Hilo. Entonces, si se sigue, déjeme ver, creo que no, no voy a estar seguro. Esto es. A unos cuantos metros de esta, acá, eso está, ese es San Miguel del Hilo. Entonces, a unos metros, siguiendo la ruta esta, ahí, ustedes ven ahí al fondo, ahí está Santa María del Naranco. Ahí está. O sea, están bastante cerca ambas iglesias. Si ya vemos Oviedo, la ciudad ahora muy importante en el norte de España, pues está allá en el fondo. Entonces, ahí noten, pues es día de verano, pues es mucho el turismo que llega al lugar. Entonces, es una iglesia pequeña, bastante diferente con respecto a la que les estaba mencionando, pero pues igual. Ahí les vean, la cubierta, acuérdense, les mencioné, se las mostré, que era abovedada, vamos a ver acá. Tiene forma de bóveda, la parte de una bóveda de cañón, pero en la parte externa tiene una cubierta de madera y teja de barro, como para protección. Entonces, esa es la civilización. Este recurso, esto de Google, pues es bastante interesante. Vean, ya esta foto la tomaron, bueno, esta imagen la tomaron en otro momento, ya no están las personas por ahí. Pues bien, son dos iglesias prerrománicas en el norte, la región que para la época pues se denominaba Asturias. Ahí cuando puedan pues le dan una visita a esos lugares, cosas bien interesantes que se encuentran por ahí. Y bueno, dejamos entonces San Miguel del Hilo y, bueno, San Miguel del Hilo era esta, acuérdense, y Santa María del Naranco. Son estas dos que están cerca de Oviedo, muy cerca. Otras iglesias de esta misma región, San Julián de los Prados, por ejemplo, San Salvador de Valdedios, por ejemplo, eh, son iglesias asturianas que guardan como muchas similitudes. En este caso, ahí tenemos la imagen de la planta arquitectónica. Este es el pórtico. Esta zona de acá donde vemos la puerta está ubicada acá. Ok, hay un mensaje por ahí. Ah, bueno, Rafael decía, está ubicada en Italia, en la provincia de Siena. Probablemente es prerrománico, y si no, es románico, que sería el siguiente periodo. Si se parecen, probablemente es prerrománico o románico. Bien, la estructura, si la vemos más de cerca, la planta arquitectónica, lo que les decía sobre las naves, acuérdense, esta es una estructura que tienen que manejarlo fácil. Cuando vean ya en el material, estos diagramas, pongan atención, porque pues en el examen de repente viene uno de estos y hay que jalar los nombres y colocarlos en la posición correcta. El pórtico es el lugar donde se entra, sería en este caso esta sección de la iglesia. Luego tenemos una nave central, acuérdense que las naves son los pasillos divididos por columnas, ya cuando estamos dentro de la iglesia. La más ancha normalmente es la central y las laterales tienden a ser un poco más pequeñas. En esta época, la mayoría son 3 naves nada más. Cuando vemos románico, gótico, especialmente gótico, puede tener 5, puede tener 7 naves, dependiendo pues de qué tan grande es la iglesia. El transepto, ese es otro término que deben de manejar. Transepto es el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Aquí viene el este al oeste, que sería de donde sale el sol hacia donde se oculta. Ahí vemos una línea. Y luego de norte a sur tenemos otra línea. Entonces, justo el lugar donde se juntan las líneas, donde se cruzan, a eso se le llama transepto. Y el cabecero, acuérdense, es la parte que simularía o que estaría en la posición de la cabeza de la cruz.
En este caso tiene ábsides. Estas secciones como cuartos acá que ven acá son ábsides. El central es el más importante. Normalmente solo nos referimos a él como el ábside central. Los laterales decimos así, ábsides laterales. Si tuviera otros pequeñitos alrededor, a eso le llamamos absidiolos. Son pequeños pues alrededor. Estos cuadros que ven ahí son altares. Significa que estas son capillas independientes, las laterales. Luego una sacristía acá, que donde pues el sacerdote tenía todo lo indumentaria y lo que necesitaba para el desarrollo de la Eucaristía. Más que más, bueno, esta parte de acá, esto se conoce como lanceta y es donde se colocaban las campanas. Si se fijan, ninguna de las iglesias que les he mostrado hasta este punto tienen campanario. El campanario no corresponde al periodo prerrománico, sino al románico. Y una de las influencias para colocarle torres a las iglesias, pues es el dominio musulmán. Los musulmanes, acuérdense que ellos erigían los minaretes, estas torres que colocaban a los cuatro lados de las mezquitas, y es desde donde se realizaba el llamado a la oración. Entonces, en el cristianismo retoman la idea de las torres y ahí le ponen las campanas, pero eso es en el románico. En esta primera etapa, en el prerrománico, se colocan en esta como manera de una pared independiente muy alta, y ahí se colocaban las campanas. Estos agujeros que ven acá son tragaluces, igual sirven para dar una iluminación controlada dentro de la iglesia. Y se le denomina ojo de buey, ese es el nombre. ¿Preguntas hasta acá? Todo en orden, Lick. Muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué se le decía ojo de buey? Bueno, yo lo conozco así, nunca he así como que buscado exactamente por qué, pero supongo que por la redondez y dado que son pueblos agricultores, pues un animal de referente para ellos es el buey, ¿verdad? Un ojo grande, oscuro en este caso, entonces seguramente de ahí hicieron la analogía y bueno, dijeron, bueno, eso parece un ojo de buey y así le quedó de nombre a esto. A eso. Pero de ahí viene, pues son pueblos agricultores, pues es uno de los animales que más cerca de ellos está. Bien, voy a ver otra más. San Salvador de Valdedios, les mencionaba, esta es igual, es del arte asturiano. Y pueden ver ahí, pues, digamos un tanto de diferencias con respecto de las anteriores, pero siempre tienen los llamados contrafuertes. ¿Noten ahí? Estas líneas acá son contrafuertes, o sea, son estos recursos que servían para reforzar las paredes y sostener el peso. Que la central sea más alta y las laterales sean más pequeñas no es solamente por diseño, es porque estructuralmente esto les ayuda al contrarresto del peso. O sea, el peso de la pared, esta pared al ser tan alta, tendía a empujar hacia los lados. Si no tuviera nada a los lados, probablemente colapsa y se cae. Pero sí tiene, ahí pueden ver la estructura, ¿okay? Y esto es lo que sostiene la pared, es como que le empuja hacia adentro. Y en los laterales, pues ahí tenemos también otras pequeñas o sacristías también, o los espacios que corresponderían a pequeñas capillas, que son las que complementan la estructura para que parezca que es una cruz. Otra vez vean las ventanas. Estas son abocinadas. Estas igual tienen la función siempre de dejar ingresar bastante iluminación, pero de manera controlada. También se ocupan celosías en las ventanas. Esto es para tener una iluminación controlada, y también es fácil ver a través de estas rejillas de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Y luego la lanceta en la parte alta donde está la campana. Ahí. Entonces, esta pues no vamos a verla, pero la pueden buscar en Google Earth. Al pararse pues enfrente, da la idea que es bastante alta, pero esa sensación la produce la misma estructura, que la nave central sea más alta y que tenga todavía
una saliente que apunta hacia el cielo. Saúl dice, en las iglesias asturianas no se implementan los vitrales. No, porque no es la época todavía de vitrales. Digamos que la tecnología que nos va a permitir tener vitrales en las iglesias todavía no ha llegado. Estamos a cuestión de 4 siglos quizás para que eso ya sea todo un arte. Entonces todavía no. En esta primera etapa son nada más las ventanas así angostas. De hecho, fíjense que eso, vitrales significa que necesitan ventanas más altas más anchas. Ventanas más altas y más anchas significa que la estructura de las paredes pierde solidez, porque las paredes son sólidas porque eran gruesas, los muros pues ayudaban a sostener el peso de la techumbre. Cuando eso no está, entonces pues ahí es donde viene la tecnología también en arquitectura para lograr sostener todas las estructuras, que vienen los arbotantes, los contrafuertes, que contrafuertes ya hay acá, pero no hay arbotantes todavía. Pero pues eso es así como que poco a poco. Siempre nos venden la idea de que la Edad Media es como muy primitiva y no es así. Lo que sucede es que es un mundo ruralizado. No hay grandes ciudades, no hay grandes urbes, al menos en la primera etapa, la Alta Edad Media. Pero cuando vamos a la Baja Edad Media, que es cuando hablamos ya de que pasamos del románico al gótico, entonces pues sí, ya hay mucha tecnología y hay muchos avances también en arquitectura que ahí estaban, pero que poco a poco se fueron sistematizando. Bien, esta es la parte interior de San Salvador de Valdedios. Ahí podemos ver. Veamos, entramos a la iglesia. Noten que es bien pequeña. Ven el altar, la nave central, esta es la zona del cabecero. Se ve como muy angosta. Las paredes, perdón, las columnas son anchas, son gruesas para sostener la estructura. Pero pararse acá y ver hacia arriba daba esa idea de ser pequeño. Eso es también parte de la ideología. La gente cuando entraba a las iglesias se sintiera pequeña y que viera pues la grandeza, la altura, que había algo más grande que ellos. Eso es lo que se buscaba con eso. No crean que solamente era construyamos el edificio y ya estuvo, no, eso tiene un sentido. Hay algo que se está diciendo también la iglesia. Por eso es que hay investigadores que han dedicado mucho tiempo a esto de la lectura de las iglesias. De hecho, hay libros que ahí se llaman lectura o guía para la lectura de una iglesia. No crean que solamente es la iglesia. Lo que pasa es que no les hemos puesto atención y van a ver otras cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante que seguro les va a gustar, pues porque entendemos por qué las estructuras son de esa forma. Bien, pasamos a la escultura y pues acá lo primero que tenemos que decir es que igual en esta región no hay un desarrollo escultórico de bulto redondo, o sea, de formas redondeadas, exentas, o sea, separadas de las paredes no vamos a encontrar, pero hay mucho desarrollo de relieve. Razones, pues el oficio se perdió durante algún tiempo, los grandes escultores que habían, romanos probablemente, pues migraron con eso de las invasiones de los pueblos bárbaros, seguramente migraron a los lugares más grandes, a las ciudades que todavía quedaban, y eventualmente pues dirigirse hacia Roma o hacia la zona del llamado Imperio Bizantino. Entonces el oficio se fue perdiendo poco a poco calidad. Lo otro es siempre la misma crisis esta de que si se hacen o no se hacen imágenes, ¿verdad? O sea, hay que hacer o no hacer imágenes. Eso también es algo que se cuestiona. Entonces, la solución para ellos es dedicarle pues mucha decoración. Esta de la decoración también es de alguna forma un poco lo que se observaba más hacia el sur. Eh, Hacia el sur de esa región, pues es el imperio, o el Al-Ándalus, perdón, esa parte del imperio musulmán que gobernaba la mayor parte de la península ibérica. Entonces, mucho de lo que se veía ahí, pues también se comenzaba a hacer acá. Los laceados, por ejemplo, cuando hablemos de lacería, en este caso de laceado, de cuerdas, pues nos estamos refiriendo a esto, a las columnas sogueadas que les mencionaba, o sea, que tienen forma de soga.
Huicho para nosotros es una cuerda, una pita. Eso es lo que vemos por acá. La decoración, todo tiene que ver con eso. Hay algunos elementos, en este caso, unos leones por acá, en medio de un árbol de la vida. Esos son símbolos que hacen referencia al Génesis, por ejemplo. Y los otros elementos como estos, discos. Los discos son símbolos solares, entonces deben de entenderse como una representación del sol. Si son una representación del sol, entonces hablan o nos refieren a la idea de Cristo. Y dentro de él normalmente colocan un león, por ejemplo, porque pues es la idea del animal fuerte eh, y al que todos le tienen como mucho respeto. En muchos casos pues se vuelve símbolo de los gobernadores y por eso se coloca ahí, en este caso de los reyes. Y luego en la parte alta vemos ahí estas, ¿cómo se llama? Cruces que tienen formas como de los brazos son abocinados. Estas son características de la zona norte de España y la zona norte también de Europa en general. Ahí es donde se realizan estas cruces, que luego se vuelven como también emblemas. Ahí tenemos más lacería y representaciones de figura humana como muy sencilla. Muy sencilla. Acá no les sabría decir si son apóstoles, si son soldados, si son reyes, pues es un poco complicado alcanzar a ver exactamente qué son. Y por el otro lado, pues los elementos decorativos. Aquí la idea de simular hojas, en la parte de arriba igual la idea del lazo, de la soga, para la representación decorativa. Dice el tercer círculo parece ojos egipcios. Este de acá, supongo. Pues un poco, aunque para esta región era pues ya poco a la influencia egipcia. Si hay algo que se ha preservado, pues probablemente lo había, pero en general Egipto pues no llega tanta la influencia hasta esta región. Estamos bastante separados de la zona donde sí hubo influencia. Como no hay escultura en general, pues son ejemplos de la habilidad que tenían los escultores. Estos escultores eran básicamente picapedreros. Los picapedreros son los que trabajaban en las canteras picando piedra y dándole formas decorativas a algunos elementos para que se colocaban dentro de las iglesias. Estos, por ejemplo, ventanas con arcos de medio punto, arquitectura simulada dentro de la misma estructura del arco, siempre la idea de la soga alrededor, como la sería. Igual acá, en este caso, vean, arcos de herradura. Los arcos de herradura son visigodos. Pues algunos de los gobernantes de esta región veían en los visigodos un ejemplo. Entonces, pues retomaban ¿cómo se llama? Elementos que ellos habían usado. Esto yo sé que tendemos a asociarlos con los musulmanes, pero quienes primero lo hicieron fueron los visigodos, y de los visigodos lo copiaron los musulmanes, y en general pues el arte árabe. De nuevo ahí la serie, vean, lazos, perdón, las decoraciones sogueadas. Según dice, la cruz de medio creo que le he visto que usaban los caballeros templarios. Se parece un poco, pero más bien es la armada inglesa la que utiliza ese emblema. Tiene un nombre, pero se me ha escapado ahorita el nombre. Creo que más adelante la vamos a ver ya así más a detalle, cuando ya se vuelve un símbolo más recurrente. Bien, acá otros ejemplos. Vean, estas cruces son cruces, bueno, más bien les pregunto, ¿son cruces latinas o cruces griegas? Dígame, Ivette. Es una cruz griega, si no me equivoco. Sí, correcto. Es una cruz griega. ¿Y qué significan esos símbolos que tienen a diestra y siniestra? Alfa y omega. Muy bien, correcto, es alfa y omega. Y bueno, aquí me decían también sobre las iglesias latina, griegas. Bueno, la mayoría dijo griegas, efectivamente son griegas. Y los símbolos que ven acá es el alfa y la omega, o sea, la primera y la última letra del alfabeto griego.
Eso es algo de lo que está consignado en los evangelios, que dice, Cristo dijo, yo soy el alfa y la omega, refiriéndose a que es el principio y el fin de todas las cosas. Personifica de esa manera también pues la idea de que era Dios. Y bueno, pues eso es lo que se ve acá. De esa manera se lee, y que sería la cruz es el símbolo de Cristo, un símbolo de redención, y que es el principio y fin. Y luego mucha decoración con forma de fitomórfica. Bien, ¿alguna pregunta sobre la escultura antes de pasar a la pintura? No. Bueno, avanzamos entonces. Sobre la pintura, bueno, pues qué decirles, hay pocos ejemplos. Pues resulta que por el tipo de pintura y por las iglesias también, bueno, el tipo de pintura y la superficie en las iglesias, y muchas iglesias de esas que pues quedaron en el olvido cuando las ciudades comenzaron a crecer y se abandonó la vida rural, pues las iglesias quedaron en el olvido y muchas de ellas actualmente están en ruinas. Toda la zona de esto que fue el reino de Asturias en esta época, actualmente hay bastante, ¿cómo se llama? Al menos dentro de España, tiene bastante, ¿qué sería? O hay bastantes iniciativas por parte de investigadores para pues registrar lo que había en esos lugares, porque lo encuentra como muy simbólico y muy propio de esa región. Imagínense, en esta época era la zona en la que los cristianos eran los que gobernaban, eran los que decidían qué se tenía que hacer. No es que no hubieran cristianos en el resto de la península ibérica, pero aquí ellos eran los que gobernaban. Entonces, las iglesias hacían a gusto bastante de ellos. Entonces, estas son algunas de las pinturas. Un crismón en el centro y el alfa y la omega acá arriba también. Ese está en la iglesia que veíamos hace rato, en San Salvador de Valdedios. Este es el San Quirze del Pedret. Ese es bastante como sencillo. Acá donde se decía, pues este barbárico trazo o infantil trazo, decían por el tipo de dibujo, porque eso dice, mira, y eso realmente lo hacían en las iglesias, alguien que de verdad tenía, querían como decir, la influencia como para colocar ahí, la iglesia le pagaba por hacer eso, pues probablemente recibía algún tipo de retribución, ya sea en oraciones o en especie de algún tipo. Pero pues es el talento que había y era el tipo de arte que había, porque pues les repito, el oficio se perdió bastante, el de los pintores, el de los escultores, y poco a poco se fue de nuevo pues como formando grupos de artesanos con capacidad para esto. La arquitectura era como que lo mejor que se logró mantener y lo que lograron pues como sistematizar bastante bien, pero el resto no, la pintura pues tardó todavía un par de siglos en crecer de nuevo, en volver a ser o a tener el esplendor que tuvo pues en la época romana. Ahí tenemos una representación de Cristo en actitud de oración, como un orante. Vea que es bien simbólico lo del rostro, hasta las chapitas, como decimos acá, colocadas a los lados, barba y bigote, y sobre él la representación de una paloma. Esta paloma es un símbolo del alma, entonces eso es lo que muestra ahí. Luego está dentro de un símbolo solar, un halo, un círculo, y es radiante, la forma que tiene es como si fuesen rayos. Y ahí pues tenemos el otro complemento. Ahí tenemos la iglesia, perdón, la cruz que veían. Se me escapó decirles hace un momento, cuando la veíamos la primera vez, este tipo de cruz va a ser muy popular en la zona ¿cómo se llama esto? Irlanda, el actual Irlanda, o sea, la isla de Gran Bretaña, para esta época Britania, toda esa región. Esta va a ser bastante común en esa región. Entonces, y estamos hacia el norte, ¿verdad? Entonces, probablemente había intercambio comercial
con la región de Britania. Y por eso pues ahí la forma de la cruz comienza a aparecer también por acá. Otro dato es que, a ver si me dicen que este es el cabecero de la iglesia, este es el altar, acá al centro. A ver, ¿quién me dice qué tipo de arco es ese que estamos viendo ahí? Muy bien. ¿De? ¿Casi no escuché? Correcto, de herradura, es un arco de herradura y eso es de origen que ¿quiénes fueron los primeros en hacerlo? Los visigodos. Muy bien, eso es. Los visigodos fueron los primeros en hacerlo. Siempre asociamos este tipo de arco con los musulmanes o con los árabes, pero fueron los visigodos y de ellos lo retomaron los musulmanes. Acá otros ejemplos más, vean que la cruz es como bastante característica, pero les decía, es la influencia, porque esta cruz la vamos a ver bastante en la zona de Britania, pues más adelante, de hecho uno de los términos con los que se conoce de cruz irlandesa, es de esa región. Ese es el nombre con el que se le conoce, vean, cruz patada, ese es el nombre que se le da, y es un emblema en este caso de San Quirce Pedret. La cruz patada, dice, o Gólgota, en la iglesia San Salvador Valdedios. Ese es el término para referirnos a este tipo de cruz, una cruz patada. Patada no significa que tira patada, ¿verdad? Patada es un término que se refiere a que tiene una, así entre comillas, una pata. En este caso es más ancha, es como una base más amplia que sostiene la cruz. Y aquí tenemos la cruz principal, que sería la que representa a Cristo, y las cruces laterales que representan a los ladrones que fueron crucificados al mismo tiempo que Jesús. Y aquí pues un emblema, probablemente este es San Jorge, que vemos aquí. Bien, vamos a ver qué más. San Julián de los Prados, también ahí encontramos siempre en Asturias. En este caso era una iglesia que tenía mucha más decoración. Pero la mayoría, si se fijan, pues era como más geométrico. Y en algunas zonas por acá, la representación de ciudades también. Es decir, que había representación arquitectónica también. Por lo demás es decoración, muy colorida. Y pues toda la iglesia estaba llena de pinturas. No eran todas, pero pues en las que había talento, recursos, pues lo hacía. Y bien, ahí llegamos con el arte asturiano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah, ¿todo bien? ¿Y Rafael? Está muy bien. Yo tenía como pregunta que si hay influencia de ese arte aquí en el país, ya sea en arquitectura o en otros medios. Directamente no. O sea, directamente no, por una razón. Esta etapa es bastante formativa para la mayor parte de los países europeos. Formativo me refiero que es como la etapa arcaica, es cuando se comienzan a formalizar reinos que eventualmente se van a transformar en los países que conocemos. Entonces, por la región, digamos la zona de Asturias, hay bastantes iglesias que se producen, pero estas iglesias van a ser antecedente del románico. Y el estilo románico es una copia, digamos, o a la manera del estilo romano. Ese estilo románico, mezclado con el que más adelante vamos a ver, que es gótico y renacentista, esa mezcla sí viene acá a América, pero entonces le llamamos, ¿cómo se llama esto? Románico, gótico o renacentista. O sea, son tres diferentes, no es el mismo con tres nombres diferentes, sino que son tres estilos diferentes. La forma, por ejemplo, de las casas más antiguas acá, que tenían el patio central y la distribución de las casas, de las habitaciones alrededor, pues es una domus romana. Y no era Roma lo que estaban copiando, no, era el estilo románico, porque esos tipos de casas hicieron populares en el periodo románico. Se mantuvieron durante el gótico y se mantuvieron durante el Renacimiento. En el Renacimiento
vienen españoles acá a América y traen esos estilos para acá. Pero entonces, no es todavía esta época, pero sí hay algunas cosas que pareciera que sí las vemos por acá, pero todavía no. Lo que se va a producir a razón de la mejora de lo que acabamos de ver, sí. Por ejemplo, el siguiente tema que vamos a ver, siempre en la región de España, solo que ahora hacia el sur, contemporáneo de Asturias, pero en lo que fue antiguamente el mundo visigodo, es un arte que se llama mozárabe. El mozárabe, o algunos elementos mozárabes, van a venir a América, acá. Después, cuando viene la reconquista del territorio, y entonces aparece otro tipo de arte que se llama mudéjar. El mudéjar también viene acá a América. Tenemos ejemplos de mudéjar. Bueno, acá en El Salvador no tanto, pero en Nicaragua, Guatemala, principalmente, sí, un poco en Honduras también, pero Guatemala porque era la capital de la región, ¿verdad? Para la época. Nicaragua porque tenía también ciudades importantes. El Salvador era como una zona así un poco, digamos, rural de estas grandes urbes que había. Y aparte acá tiembla cada rato. Entonces la mayor parte de iglesias se cayeron. Eso fue una las razones por las que no tenemos nosotros mucho arte que atestigue, digamos, de alguna forma todo lo que fue ese antecedente en Europa. Bien, no sé si estamos bien ahí o hay algo más. Todo en orden, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces avanzamos con el siguiente tema. Y acá solamente recordar un poco sobre la expansión árabe musulmán. Árabe porque la cultura básicamente es la que avanzó, pero sabemos que dentro de la cultura árabe, los musulmanes fueron los que comenzaron a partir de la égira que hace, que es este movimiento que hace de entre una ciudad y otra, entre ¿cómo se llama? Mahoma, que se mueve de una ciudad a otra, Medina, la Meca, por ejemplo, este, hay una expansión, hay una reestructuración de toda esta región, todas estas culturas que eran pueblos, la mayoría nómadas, que también eran politeístas, pues abrazan una sola religión ahora. Esa religión es monoteísta, es la religión que Mahoma va a promulgar y va a promover en toda la región. Luego de la muerte de él, pues es una de las religiones con un éxito bastante grande en poco tiempo. Y los pueblos unificados árabes, pues ahora bajo la bandera musulmana, comenzaron a conquistar mucho territorio, toda la península arábiga, es esta, la región de la antigua Mesopotamia, hasta llegando casi a la India, Egipto, toda la región, el Cairo, por ejemplo, todas las zonas más importantes cercanas al delta del río Nilo, van a ser de dominio musulmán. Toda la zona de la costa norte de África, la costa mediterránea de África, igual la van a conquistar y van a pasar hacia España, acá hacia la península ibérica, y ahí pues establecen el Emirato de Córdoba. Aquí llaman Al-Ándalus, esa es la región de acá. El norte es Asturias, acuérdense, ahí donde los asturianos estuvieron gobernando. Ahí tenemos a inicios del siglo XI, que sería como ya la época en la que los pueblos en el norte, en la región de Asturias, comenzaron a reestructurarse. Aparecieron nuevos reyes, aparecieron nuevos reinos que pues fueron uniendo fuerzas. Por ejemplo, el Reino de León, el Reino de Castilla, Navarra, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, los condados catalanes, de Barcelona, que es la ciudad que más nos suena de esa región, todos comenzaron a juntarse y eventualmente a ofrecer pues resistencia o más bien a empujar la resistencia de los pueblos musulmanes hacia el sur. Comenzaron a reconquistar el territorio. Pero eso pues se da durante el periodo románico, no en el que estamos ahora, que es prerrománico. ¿Cómo estaba para esta época la región? Pues ahí tenemos, acuérdense primero los visigodos, los francos, los lombardos, los sajones, los bohemia, los baviera, carintia,
los britanos, los anglosajones, y bueno, toda esta era la región, el Imperio Bizantino en esta zona, y los musulmanes pues pasaron de acá a conquistar esta región, la mayor parte de la región de la península ibérica. Entonces, ¿qué sucede acá? Los musulmanes o la cultura musulmana es bastante tolerante. Yo sé que eso como que suena mentira porque dicen, no, ¿cómo va a ser tolerante? Vea todo lo que hacen en los países a donde llegan, vea cómo matan gente, vea los atentados que hacen y todo lo demás. Pero pues la respuesta es la misma. Esos son grupos extremistas y los grupos extremistas son la minoría. La mayoría no es así. Lo que pasa es que para nuestro mundo occidental, como es el coco con el que nos espantan, o ya no hay comunismo con el que nos puedan espantar tanto, ahora pues es el mundo musulmán. Entonces resulta que en la idea pues que tenemos a veces no, como que no encaja. Cuando les digo yo, miren, los musulmanes eran bastante tolerantes. O sea, si sometían al pueblo, no lo iban a obligar a que cambiara de religión, sino pues nada más que se sometieran a la autoridad. No les digo que no hubiesen sido, digamos, sanguinarios o algo por el estilo con aquellos pueblos que no quisieron ser dominados. Probablemente fue bastante dura pues la vida para esos pueblos, pero en general llegaban, conquistaban el territorio, instauraban ahí sus gobernantes y pues los que se quedaban, los cristianos que se quedaban, pues tenían que darle tributo al nuevo líder que se establecía en esa zona, pero no tenían que cambiar de religión. Entonces, al cabo de un tiempo, esa religión, la religión cristiana, comenzó a adoptar algunos elementos que tenían los musulmanes en su arte. Uno de esos es, por ejemplo, volverse más decorativo y menos figurativo, o sea, menos imágenes de las divinidades, en este caso Cristo, María, Dios Padre, o cualquiera de los profetas, por ejemplo, los apóstoles, se reducía esa cantidad, pero aumentaba un poco más la decoración. Al menos en las iglesias, porque en los códices sí ya vemos bastante imagen de estos personajes. Seguramente había iconos también, como los que hacían en Bizancio, que venían también a esta zona. Y hay un dato interesante acá que les comparto, porque lo vamos a ver más adelante. Resulta que cuando el avance musulmán pues iba y no encontraba resistencia que realmente revirtiera pues esa fuerza con la que iba ganando territorio, entonces la gente se espantaba de alguna forma. Y como sabían que los musulmanes pues no les gustaban las imágenes, entonces creían que iban a quemarles los santos o destruirles las pinturas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En muchas iglesias tomaban la imagen más importante, que la consideraban a lo mejor una reliquia, y la escondían. ¿Y qué hacían? Bueno, rompían la pared, hacían un hueco en la pared, ponían la imagen ahí y luego la emparedaban. O sea, hacían una pared encima, lo repellaban y la imagen quedaba escondida ahí, pensando en que la iban a resguardar por si la querían quemar, venían a quemar las imágenes de los musulmanes. Lo mismo pasaba con cuadros también, con pinturas que las escondían en cofres, o alguna reliquia también, las escondían en cofres y las metían en las paredes y luego sellaban las paredes. O lo hacían afuera de las iglesias, hacían un agujero, colocaban varias cajas de madera, metal, las cubrían bien de manera que pues no las encontraran. Ellos pensaban en ese momento que cuando pasara los musulmanes, el dominio musulmán, pues entonces ellos iban a poder sacar las imágenes de nuevo. Entonces pues, no iba a pasar nada, no perdían las imágenes. El problema es que pues las generaciones fueron pasando y los musulmanes no se iban. Es como que les diga, yo a mi edad, edad adulta, mediana edad, pues yo lo hice y lo puse en la pared. Y yo a lo mejor se lo comenté a mis hijos. Pues yo morí, luego mis hijos sabían dónde estaba, pero pues no la podían sacar. Entonces ellos a lo mejor se lo contaron a alguno de sus hijos o probablemente hubo uno que no le dijo nada a nadie y pasó una generación más.
y luego otra generación más. Y al cabo de, de un siglo, digamos unas 4 generaciones, a la gente se le había olvidado dónde estaba guardada la imagen. Y pasó una generación más y a la gente se le olvidó por completo que habían imágenes guardadas en las iglesias. Se les olvidó. Pasaron los siglos de dominio musulmán y luego vino el periodo de la Reconquista. Y entonces, pues en la Reconquista, ahora para las iglesias ahora vamos a tenerlas con toda pompa. Ya es una época diferente, es el periodo románico, es el periodo gótico, también dependiendo de la región. Pero digamos en periodo gótico, pues hay luego de la crisis del románico, de la crisis para la iglesia, el gótico pues ofreció la posibilidad de que esas imágenes otra vez tuvieran como por decirles, presencia de nuevo. Pero te lo voy a contar hasta el gótico, nada más les dejo ahí la idea de qué es lo que pasa acá. La gente escondió muchas imágenes, las metió en las paredes, las emparedó, o las fue a esconder afuera de la iglesia, o las fue a meter a una cueva cerca del bosque, o a la par de un río. Ahí había un lugar donde había muchas rocas, pues cavaron ahí, hicieron una estructura para mantener las piezas que no les pasara nada, lo sellaron y lo dejaron ahí escondido. Pasaron, les repito, generaciones, 3, 4, 5 generaciones, a la gente se les olvidó que eso estaba ahí. Entonces, muchas imágenes quedaron escondidas adentro de las iglesias o en lugares en las afueras de las ciudades. Bien, entonces eso es el contexto. Vamos ahora con esto, el arte mozárabe. Bien, ¿qué es el arte? Bueno, primero, ¿qué son los mozárabes? Pues los mozárabes son cristianos que vivían en territorio musulmán. Los musulmanes conquistaron España y todos los cristianos que se quedaron, a eso se les llamaba mozárabes. Ese es el término que se usó para ellos. Los mozárabes, al igual que los judíos, eran personas que tenían, perdón, digamos como cierto respeto de parte de los musulmanes. Era a quienes se les consideraba la gente del libro, refiriéndose al texto bíblico. Acuérdense que hay algunos elementos de los textos bíblicos que coinciden con algunas cosas del Islam o de la historia alrededor de la creación del Islam, alrededor de la historia de Mahoma, el arcángel Gabriel, por ejemplo, bueno, Mahoma reconocía, y lo deja en los textos, a Jesús, lo reconocía como un profeta, no como hijo de Dios, pero sí como profeta. A María la reconocía como la madre del profeta, y la menciona un par de veces también, con mucho respeto. Entonces, les tenían, como llamamos, consideración a ellos. No es que llegaban a quemarlos porque no creían en Alá y en Mahoma, no, ahí los dejaban. Ellos podían tener su religión. Entonces, eso es lo que permitió que ese tipo de arte se desarrollara. Para el siglo IX, que sería el año 800, resulta que muchas personas, que es lo que les decía, van a migrar hacia el norte, y lo que encuentran en el norte es el reino de Asturias, que es lo que acabamos de ver. En el arte asturiano, pues van a encontrar, o vamos a encontrar algunos elementos decorativos que los retoman de los musulmanes, porque hay gente que vivía en esta región y que se fue para el norte. En la imagen que observamos acá, y creo que en la anterior, bueno, en esta más que todo, bueno, esta es la natividad. Esta es una imagen de la natividad. ¿Se acuerdan que les mencionaba también cuando veíamos al arte visigodo las letras emblemas o las letras mayúsculas que llevaban mucha decoración en los códices? Pues algo como esto, las pinturas que acompañaban los escritos, las llamadas pinturas miniatura, pues también estaban ahí. Esta otra que ven por acá. Esa es la ascensión de Jesús. También tenemos los apóstoles. Abajo, algunos de los apóstoles. Tenemos a María también por acá. Y acá arriba, la imagen de Cristo como si va subiendo en nubes hacia el cielo y los ángeles alrededor de él. Entonces, eso es parte de lo que veíamos por ahí.
Bueno, esa es parte lo que les explicaba. Ahí lo van a tener sobre el respeto, la consideración o al menos la tolerancia que había hacia los cristianos, pues ahí estaba. Eh, acá también sobre lo mismo. Ahí, debido al carácter tolerante de los musulmanes, pues eh, los, los cristianos en esa región pudieron conservar su lengua, su fe y sus tradiciones. No tuvieron problema. Luego el siglo X es un periodo de inestabilidad. El siglo X estamos hablando del año 900. Y aquí es donde pues hay tensiones en el territorio y mucha gente comienza a migrar también hacia el norte. Por eso le dicen al arte de la repoblación, porque pues se van poblando muchas zonas en el norte. Eso permite luego que se fortalezcan los reinos en el norte y comiencen ese embate hacia el sur, tratando de expulsar a los musulmanes. ¿Qué es lo que encontramos en arquitectura? Pues la utilización de arcos como los visigodos, el arco de herradura. Esto es porque los mozárabes lo retomaron de los árabes, porque los árabes vieron los arcos de los visigodos y los comenzaron a copiar también. Y vemos esto por acá, eso es el caso de arcos dobles. Las iglesias eran igual en forma de cruz, pero se utilizaba bastante pues la arquería de herradura, como la que vemos por acá. Este es un ábside, en la zona, la imagen de arriba, es un ábside con arquería ciega. La arquería ciega significa que está pegada a una pared. Acá, ahí tenemos el altar y bueno, el ábside. Estas son columnas también, con bastante decoración. Estos son los tipos de iglesias, las plantas arquitectónicas que los mozárabes hacían. Pueden ver ahí pues que la planta basilical se mantiene en la mayoría, aunque en algunos casos las de planta centralizada. En este caso, como cruz, ¿cómo se llama? Cruz griega. La mayoría son cruces latinas. Otra cosa, las mezquitas de los musulmanes también tienen una configuración de los edificios basilicales, es decir, como las mismas basílicas que los romanos hacían. Pues por eso se parece estructuralmente muchas mezquitas con las basílicas cristianas, porque pues el antecedente es el mismo. Entonces hay una variedad bastante grande, pero en el caso de las cristianas, a diferencia de las musulmanes, vamos a percibir una cruz dentro de la estructura. Hay una cruz inscrita dentro de cada estructura. Sobre la escultura, pues es bastante decorativa, igual no hay mucho que podamos hablar acerca de elementos como muy figurativos, por lo mismo de la prohibición que los musulmanes tenían para las imágenes. Entonces, esa es otra cosa que retoman los mozárabes. Vuelven como más decorativo todo. Utilizan sí elementos como de animales, por ejemplo, lagartos, aves también, para decorar los capiteles de las columnas. En este caso, esta que pareciera como un panal, que es un entrelazado más bien, como si fuese un tejido, esa imitación de la lacería que usaban los musulmanes. Otros tipos, el capitel corintio. El capitel corintio es el que más se utilizó posterior a la caída de Roma, porque se consideraba como más estético. Entonces hay variantes de él y la mayoría pues tienen como por característica esto, de ser muy decorativos. ¿No? La hoja de acanto pues lleva bastante decoración, hoja de acanto y aquí también. Bastante decoración. Eso es trabajo de ¿cómo se llama? De los picapedreros que les mencionaba, los artesanos que se dedicaban al corte de la piedra, arcos de herradura, celosías hechas en piedra para decorarlas y al mismo tiempo pues permitía entrar la luz y permitía observar desde adentro hacia el exterior. Dovelas bicolores ¿cómo se llama? En arcos de herradura. Esto es
Roma es el antecedente y los musulmanes lo van a tomar. Entonces los cristianos también, perdón, los mozárabes lo toman y lo colocan en las iglesias también. Símbolos, son símbolos, en algunos casos la influencia de los pueblos bárbaros, porque ellos también traían su cultura, aunque eran un tanto menos, ¿qué sería? Menos como pomposa, por así decirlo, pero bastante simbólica. Estos son círculos solares, ahí estas son cruces, pueden ver acá, igual las cruces patadas. Las flores, acuérdense, flores de 6, 8 pétalos son símbolos solares. Que tenemos una de 8 pétalos, aquí hay otra de 8 pétalos. Esto que parece ¿cómo le llaman a estos? Una runa. Esto es característico del norte de Europa. En la zona de Britania también se utiliza. Y eso es una cruz. Eso básicamente es el símbolo de una cruz. El símbolo solar, en este caso de un círculo como en revolución, que pareciera como si está girando una rueda, pero este es un círculo solar. Es un símbolo de la vida terrenal y también del cielo, del sol, de la luna, las estrellas, todo eso es lo que se ve representado acá. Algunas imágenes como estas que ven por acá, en los arcos de las puertas, representaciones de Adán y Eva, por ejemplo, o como estos en los capiteles en los que vemos leones enfrentados. Grifos, vean acá, ¿recuerdan los grifos en la mitología de la región de Mesopotamia? Las águilas, todos esos animales, algunos mitológicos, otros reales, pues se vuelven símbolos de poder y por eso los utilizan y los colocan en las construcciones. Vean, acá a diferencia del arte de Bizancio, que es como más formal todo, más referido a la idea de Cristo, en este caso es como más simbólico y enriquecido con las propias culturas, en este caso los pueblos bárbaros, con todo lo que ellos creían y lo que ellos ya tenían como imagen. No significa que eran menos religiosos, no, pero pasa que mezclaban las ideas que tienen ellos de la divinidad, del poder, de la fuerza, de la vitalidad, de la fertilidad y lo mezclaban en los edificios. Más hoja de acanto por acá y capiteles con bastante decoración. Acá, hoja de acanto y pues que parezca como enredaderas acá. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto del arte mozárabe? ¿No? Todo en orden, Lee. Gracias. Bien, entonces sobre la pintura. Vean, igual las iglesias, es decir, la estructura, el edificio, pues es bien complicado decir que vamos a encontrar pinturas, porque pues si había algún tipo de mortero para el repello, mucho de eso pues se cayó. Hay algunos vestigios que se sabe que sí se decoraban con pintura al fresco, pero la mayoría pues se perdió. Donde sí se han encontrado mucha riqueza pictórica es en los manuscritos, es decir, estos libros que se hacían a mano, que se copiaban a mano. Para esa época pues son los sacerdotes, los monjes, los que se dedican a copiar libros, a eso de la copia que se llama, como les decía, manuscrito. Se veían el libro, tenían un libro aquí de referencia, y ese es el que estaban copiando ellos acá. Y ya tenían dos, mandaban uno a alguna iglesia y luego se quedaban con el otro, con el nuevo, perdón, con el viejito, con el original, y los nuevos los mandaban a otras iglesias. Entonces así hacían, y bueno, ahí encontramos bastante riqueza simbólica en ellos. Esta es una representación del incendio de Jerusalén, de la destrucción de la ciudad. Y bueno, ¿por qué la están destruyendo? ¿Y por qué hay un ángel volando alrededor de él? Porque esta es una representación de lo que menciona el Nuevo Testamento en el libro de las Revelaciones, o sea, en el Apocalipsis. ¿Y qué pasa con el Apocalipsis?
Pues que para esta época, siglo IX, siglo X, y del 10 al 11 especialmente, resulta que pues la idea del cristianismo ya no es tan bonita. Ya no es que pues Cristo nos quiere y busca nuestra salvación. Pues no, ahora dice, no, ustedes se portan mal, los va a castigar. ¿Y cómo los va a castigar? Pues va a mandar el fuego del cielo. Pues va a mandar el Apocalipsis. Y comenzaban a sonar pues relatos acerca del Apocalipsis. Y eso es lo que se va llenando acá. Esto tiene que ver con toda una cultura que se da entre el siglo X y el siglo XI. O sea, del año 900 al año 1000. Hay algo aquí que se llama milenarismo, que lo vamos a desarrollar más en el siguiente tema, en el románico. Pero, pues ya les adelanto, hay muchos símbolos, muchas formas, mucho de lo que ahora creemos y que consideramos que eso es el castigo, digamos el infierno con llamas y cosas por el estilo, se comienza a construir en esta época. O sea, no es algo con lo que el cristianismo nació, es algo que se va a ir construyendo en la medida que van teniendo necesidad de asustar, por así decirlo, entre comillas, a la gente, de hacerle sentir que pueden ser castigados, o sea, que no pueden hacer lo que quieran cuando dicen, sino que los pueden castigar. Y ahí es donde esas imágenes comienzan a aparecer en manuscritos inicialmente, que eso es para lectura de los sacerdotes o de los monjes, pero también luego va a pasar al terreno de las imágenes en la iglesia. Pero es todo un proceso, no es algo que nace de la noche a la mañana. Bien, acá otra letra emblema, especialmente gusta para los mozárabes y para otras culturas, gusta lo que se llama el estilo visigótico con las letras. Es lo que nosotros llamamos, les decía la vez pasada, estilo gótico. La letra gótica. Esa letra gótica tiene su origen en los visigodos y así se llamaban, letras o caracteres visigóticos. Entonces ese tipo de letras es la que se sigue manteniendo. Pues hay símbolos que vemos a veces mezclados con imágenes. Por ejemplo, esta es una A, tiene alas, a un lado hay un mono, al otro lado hay un zorro. Estos dos elementos no son, digamos, como elementos que se consideren al 100% buenos, sino que uno se refiere a la astucia, otro se refiere a la comedia, en algunos casos lo mezclan con la idea del pecado también. Entonces, son símbolos que colocaban los copistas en estos manuscritos. Aquí lo que les mencionaba de la letra visigótica, para que digan, no solo lo dijo, no, ahí lo van a tener en material para estudiarlo. Esas imágenes, pues, perdón, las letras visigóticas, las letras emblema eran letras grandes, casi la mitad de la página era solo para la primera letra. Era un poco complicado para el lector, pero seguramente, pues, habituado a esa lectura, pues no lo veía. Nosotros sí veríamos complicado que la mitad de la página fuera una sola letra. Bien, esta es una página de uno de esos libros. ¿Qué eran esos libros? ¿Qué es lo que llamamos, como les dice? Se me escapó el nombre. Voy otra vez. Manuscritos. Estos manuscritos que había de todo. Había evangelarios, colofones, pues, que se colocaban dentro de esos libros que servían para colocar pues muchas imágenes. Bien, aquí una pintura. Tiene una imagen de Cristo en el centro. Vean que esta imagen de Cristo no tiene bigote, sino que solo barba. Está viendo hacia el frente. Sabemos que es Cristo porque tiene un nimbo crucífero. La mano derecha en actitud de oración. Y el símbolo del amor. Si se fijan ahí los dedos índice y meñique levantados. En la otra mano el libro. De un libro. Y está sentado encima de en este caso, un círculo. Puede ser la interpretación de un orbe o puede ser una interpretación solar. O sea, es decir, está sentado encima del sol. ¿Por qué? Porque él es el sol, él es la luz del mundo. Entonces se colocaba por ahí. Esos círculos que ven ahí, que son como si fuesen flores de 6 pétalos, les repito, son símbolos solares, son símbolos del sol y por lo tanto símbolos de Cristo.
Ven que todo tiene relación acá. Sobre la cantidad, pues no les sabría decir sobre eso, porque hay 6 específicamente ahí, pero pues compositivamente se ve bastante equilibrada la imagen. Luego tenemos en la zona alta la letra alfa, en la zona baja la letra omega. Y en la parte alta, bueno, este es un rombo. Esto se llama mandorla, de esta forma. Se lo escribo por ahí, se llaman mandorlas. Las mandorlas las vamos a ver en el románico y en el gótico, pero pues ya habían por acá. Mandorlas, ahí les escribí en el chat. La mandorla es esta forma, esta cosa es una romboide, porque tiene forma de rombo. ¿Qué es lo que está en la parte de arriba? Pues tenemos 2 serafines. Bueno, un serafín y un querubín, dice acá. Eso sí lo alcanzo a entender. Serafín, perdón, querubín, serafín. Acá. En este caso los dibujan igual. Son interpretaciones, acuérdense de los copistas. Y ahí tenemos pues texto alrededor. En la parte inferior es el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Esos son los dos que están acá. Hay muchos otros que se denominan arcángeles. Son como 6, creo, si no es que más, o 7. Pero los que más se mencionan en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, son Gabriel y Miguel. Imágenes del Génesis o temáticas del Génesis también se utilizaban. Para esta época, como estamos hablando del siglo IX, siglo X, el tema de Adán y Eva vuelve a aparecer por una razón. Con Adán y Eva se ejemplifica la idea de que si ustedes no hacen lo correcto, pues entonces van a ser castigados. Adán y Eva les dijeron, no cometan tal pecado, o sea, no desobedezcan en tal cosa, y ellos lo hicieron y entonces fueron expulsados del paraíso. Entonces, es una manera de decir, pues a través de las imágenes, miren, ustedes hagan lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere, porque si no, los van a castigar. Entonces, ahí se colocaban estas imágenes. Eva, Adán acá, tocándose la garganta como si se hubiese acabado de envenenar. Y en medio de ellos una serpiente azul en este caso, que está dando a la mujer un fruto con la boca. Y bueno, es azul, ¿por qué es azul? El azul es un símbolo, ya les he mencionado, de la realeza. Es un símbolo de agua también. La serpiente en las épocas antiguas se consideraba un símbolo de vida, de agua, pero en el cristianismo medieval la serpiente va a ser una representación del mal. Igual cuando se menciona en las traducciones que se hacen, va a aparecer serpiente, dragón, como nombres que no son buenos, por así decirlo. Sin embargo, para las culturas orientales, por ejemplo, la serpiente o el dragón son animales benefactores, o sea, son buenos, no son malos. Pero aquí en el cristianismo, pues, se les va a cambiar ese significado y se van a convertir en símbolos del mal. Esta serpiente roja se enreda alrededor del árbol de la vida y le da, pues a través de su boca, un fruto a Eva. Hasta acá. Y bueno, ¿qué otras temáticas? Temáticas profanas. En los libros sí aparecen imágenes de la vida cortesana, o sea, de los que estaban alrededor del rey o alrededor de los califas, son serían como los líderes para los musulmanes, o las temáticas del Antiguo Testamento. En este caso, lo que vemos acá es parte del libro de Éxodo. Ahí tenemos que 2 personajes pues, van sosteniendo el arca de la alianza. La están llevando, si se fijan acá, eso es agua. ¿Qué pasó en el Éxodo? ¿Qué tiene que ver con agua y pasar de un lado del mar al otro? A ver, ¿qué sería ese relato? No, nadie.
Ah, pero ayer me imagino que No no sé cabía. no sé si tiene que ver con el Arca del Pacto y la conquista de Canaán. Va por ahí, acuérdese, agua, ¿sí, Saúl? Sería Moisés y el pueblo que pasó el Mar Rojo. Exacto. Están cruzando el mar acá. Vean ahí si se fijan, aquí está el agua, pero ellos están parados en zonas de tierra, digamos, zonas secas. Entonces es una manera de representar que ellos sí pudieron pasar, pero los egipcios que les perseguían no. Entonces son relatos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que también se veían dentro de estos libros. Acá otras imágenes, por ejemplo, registros de las batallas, como lo que vemos acá, guerras, vean un pueblo persiguiendo a otro con lanzas, todos ataviados con trajes militares, o como lo vemos acá, representaciones de la, ¿cómo se llama eso? De uno de los jinetes que menciona el Apocalipsis. Vean, tiene una copa en la mano y va encima de una bestia, porque ese no es un caballo. Vean, las patas son garras, la cola es diferente a la de un caballo. Y sobre él va un ángel. Pero es que mira, no tiene alas, porque pues hay algunos resistían la idea de colocarle alas ¿cómo se llama? A los ángeles, pues, pero otros sí las ponían, pero habían quienes, como en este, no lo colocaban. Y bueno, es uno de los ángeles de las copas que dice que derramó su copa y tal cosa le pasó al pueblo. Ya bueno, que decía hace rato sobre Moisés, que quién era el que iba en la imagen esta anterior del arca. Bien, buena pregunta. ¿No? Más pintura mural, vean en algunos casos representaciones igual de la agricultura, de cuestiones un tanto extraordinarias. Por ejemplo, este es un castillo que va en los lomos de un elefante. Aunque yo sé que el elefante no parece elefante por las patas que tiene, pero pues, estamos hablando de Edad Media, ¿verdad? Del trabajo que hacían artesanal, pues personas que no necesariamente eran completamente formadas en la parte esta de arte. Esto ya les había mostrado esta imagen. Y aquí tenemos también esta otra, una representación de Lucas con cuerpo de humano, pero cabeza de animal. Bien. ¿Qué sucede después de un par de siglos? Pues siglo 8, el imperio musulmán pues tiene la mayor parte del territorio de la península ibérica. Para el siglo 10, los reinos en el norte de la península ibérica se van recomponiendo, se estructuran mejor, tienen el apoyo del imperio carolingio y podemos ver ahí Galicia, Asturias, Castilla, Pamplona, Aragón, los condados de Barcelona, todos esos comienzan digamos, como formalizarse, a generar, no formalizarse, más bien a organizarse y a colocar o tener pues, fronteras mucho mejor definidas que comienzan a empujar hacia el sur, tratando de ganar cada vez más territorio a los musulmanes. Para el siglo XII, pues esta es la realidad ya. La mitad del territorio ahora es de Reino de Portugal, el Reino de Galicia, León, Castilla, Aragón, Cataluña, y así pues hasta que para el siglo XIV, o el 1300, ahí pues la estructura de la península ibérica a nivel de distribución de territorio pues ya era como lo vemos por acá. Por eso es que cuando se desarrolla ya lo del descubrimiento de América, esta región ya estaba bastante mejor estructurada. Se habían hecho los reyes de Castilla y León, ¿verdad? Fueron los que enviaron esas serían como investigaciones o emisarios, pues, a tratar de encontrar esas rutas hacia el oriente. Ya estaba mejor estructurado toda esta región. Y
No todos los musulmanes se fueron de España, muchos pues se fueron, pues fueron expulsados, pero muchos se quedaron en territorio ahora dominado por el cristianismo. Pero bueno, como ya sabemos, eh, que el cristianismo no es tolerante, entonces los cristianos sí convirtieron o sí hicieron que los musulmanes se convirtieran al cristianismo eventualmente. Aquellos que se resistían durante algún tiempo y que pues produjeron artes a los que se les llama mudéjares. Los mudéjares pues eran musulmanes bajo dominio cristiano, pero que eventualmente los convirtieron al cristianismo. Si no se convertían al cristianismo, pues uno de los problemas grandes que tenían era la Santa Inquisición, que es la que ya para esta época pues ya estaba bastante bien como instaurada pues en esta región de Europa. Celeste pregunta por acá, ¿por qué se empezó a usar la irrealidad en las imágenes? No sé si me da algún poquito más de elemento sobre eso. No entiendo lo de la irrealidad. No sé si se refiere bien. En las imágenes anteriores vi que ya empezaban a usar más elementos mágicos o bastante irreales. Que un Eso me poco, refería. ya, gracias. Un poco más de imaginación, tal vez era la. Acá, por ejemplo, esa imagino. Pues, ajá, un elefante con un castillo encima de ellos. Probablemente esto es una manera simbólica de representar el poder de algún pueblo, de algún reino, y también que pues muchas culturas utilizaron a los elefantes para transporte. Entonces construían como tiendas en la parte de los lomos, para colocar en los lomos del elefante, y pues esta es una interpretación de eso. Aquí parece que es un castillo, a lo mejor era una pequeña tienda la que llevaba, pero la muestran como un castillo. Y bueno, ¿de qué depende? Pues depende de la imaginación del artesano que hacía esto, porque pues no lo hacía cualquiera. Eso de dibujar y pintar no es de cualquiera. Si ustedes están acá es porque pues algo hay dentro de ustedes que les permite desenvolverse bien en esto de las artes. Entonces, en esta época, una de esas cosas que permitía que la gente se desenvolviera bien era la imaginación. Y bien, ahí entonces llegamos con el trabajo de prerrománico en la península ibérica. No sé si hay preguntas. ¿No? Bueno, nos quedamos entonces por acá. Voy a tener la transmisión.